La bienvenida a todos nuestros hermanos a nuestra iglesia Firme con Cristo. Hoy estaremos tratando el tema sobre el Espíritu Santo y una vida santa. Ese es un tema que necesitamos todo entender, ya que este es la medida del requerimiento que exige el Señor para poder ver su rostro. Es la norma a la cual debemos aspirar para poder ver el rostro de Dios. El Señor dice en su palabra: sed santo porque yo soy santo. Y sin santidad nadie podrá ver mi rostro, dice el Señor en su palabra. Así que, hermano, el mismo Dios de paz, dice la palabra, os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto está en Primera de Tesalonicenses 5:23. Es muy importante que entendamos esto: espíritu, alma y cuerpo guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando guardamos nuestro espíritu, alma y cuerpo, quiere decir que estamos viviendo en la dimensión que el cielo exige para poder estar irreprensible cuando el Señor venga a buscarnos. Es fácil, hermano, volverse insensible a la santidad de Dios y no pensar demasiado en el odio revelado de Dios hacia el pecado. Dios odia el pecado porque Él es un Dios santo y en su presencia no puede estar el pecado. Por eso, la palabra santidad, sin embargo, es un tema crucial en la Biblia, en la búsqueda de la santidad. Llegar a ser amable y puro como Jesús debe ser una prioridad para nosotros y para todo ser cristiano. Nos horrorizamos, y con mucha razón, ante la actitud de muchos hermanos que escuchamos decir en su humilde arrogancia: yo soy más santo que fulanito, o qué es lo que este se cree si yo soy más santo que él. Pero al mismo tiempo podemos olvidarnos, hermano, fácilmente qué significa vivir una vida santa y pura. El amor de Dios y su santidad van inseparablemente juntos. No podemos separar el amor de Dios de su santidad. Sin la santidad de Dios, su amor estaría en peligro de no ser amor, sino ser un sentimentalismo. Por eso, el amor de Dios es el amor ágape. El amor entre hombre y mujer es el amor eros. Y el amor del Hijo para con el Padre es el amor filios. Por eso tenemos que fijarnos en desarrollar el amor ágape, que es el amor que desarrolla la santidad en nuestra vida, fuera de todo sentimentalismo. La santidad de Dios debería sería severa e inaccesible. O sea, sin el amor, la santidad de Dios sería severa e inaccesible. Ambos atributos, su amor y su santidad, son fundamentales a su naturaleza. Amor y santidad son fundamentales a la naturaleza de Dios. El Espíritu Santo está estrechamente conectado con nuestra búsqueda de la santidad. Por eso es que Dios nos da su Santo Espíritu, para que el Espíritu nos santifique, espíritu, alma y cuerpo, y sean hallados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Después de todo, su nombre es Espíritu Santo, hermanos, y es llamado el Espíritu de Santidad, de acuerdo a lo que dice Pablo en Romanos 1:4. Su nombre nos recuerda que Dios es santo, que es el mayor deseo de Dios transformar a los pecadores a su imagen y a la imagen de su propia santidad. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo: llevarnos, no bajar a Dios ni rebajar la santidad de Dios a nosotros, sino
elevar nuestra santidad, la santidad da a nosotros a los niveles que requiere Dios, a la santidad de Dios. Ese es el mayor esfuerzo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Santificarnos a través de su continuo desarrollo, su continua comunión, nuestra continua comunión con su Santo Espíritu. Es popular enfatizar el amor de Dios, hermano, y al mismo tiempo ignorar su santidad. Porque mucha gente se pierde en esto. Aunque Dios es amor, la idea de la santidad de la Biblia está más conectada a menudo a su nombre, al nombre de Dios, que cualquier otro atributo. Eso es innegable. La santidad de Dios está más ligada a su nombre que cualquier otro atributo. Dios es santo y todo el fundamento de su amor es santo. Por eso debemos nosotros esforzarnos por ser santo como Él es santo, para poder ver en santidad el rostro de nuestro Dios. La santidad describe la pureza y la perfección moral de su naturaleza. La santidad de Dios significa que es perfectamente bueno, hermano, y completamente libre de mal. Algo santo es algo completamente bueno y libre de mal. La santidad de Dios es la perfección de todos sus atributos. Si nosotros miramos que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios eterno, Dios es un Dios omnisciente, omnisapiente, poderoso, omnipotente. De todos los atributos, la santidad, hermanos, es la perfección de todos esos atributos. Si Dios fuera solamente omnipotente, o sea, que tuviera poder infinito, omnisciente, que tuviera conocimiento perfecto y completo, u omnipresente, que estuviera en toda parte, pero no estuviera santidad, hermano, sería un poder del cual nosotros, en vez de estar confiados, deberíamos sentirnos aterrorizados con toda razón, hermano. Ustedes se imaginan un Dios tirano que tenga la capacidad de estar en todo lugar, que tenga la capacidad de verlo todo, que tenga la capacidad de saberlo todo y sea un Dios malvado. Esto sería algo terrorífico. Por eso, la santidad de Dios debe darnos la confianza. Sin embargo, Él es un Dios a quien deberíamos amar por su poder, porque su poder es santo, su misericordia es santa, su sabiduría es santa, y su amor es amor santo. Por eso es que podemos acercarnos a Él como un niño se acerca a su padre, tierno, seguro, confiado, porque si no fuera por esos atributos y por el atributo de amor santo de Dios, fuera algo terrorífico acercarse a nuestro Dios. Y yo doy gloria a Dios por esto, porque de todo el atributo que más destaca y es el que completa el fundamento de lo que es Dios, es su santidad, hermano. Su sabiduría es sabiduría santa, su amor es amor santo. En este sentido, la santidad es la palabra más íntimamente divina de todas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la naturaleza de Dios mismo. Dios es un Dios santo y todos sus atributos son perfectos y santos. Negar la pureza de Dios es quizá peor que negar su existencia. Podríamos decir que negar la santidad de Dios sería peor que negar su existencia. Lo último lo hace prácticamente inexistente. Lo primero lo hace un Dios repugnante y detestable. La santidad de Dios significa que está separado del pecado. Por eso, cuando Dios nos acepta en Cristo Jesús, nos santifica y nos separa del pecado. Algo santo es algo separado para uso exclusivo de Dios. Nosotros hemos sido separados por medio de la sangre de Cristo. Hemos sido comprados y hemos sido puestos aparte para uso exclusivo de Dios. Y yo diría que si no le estamos dando el sentido que deberíamos darle a nuestra vida,
un sentido de santidad para hacer solamente las cosas que a Dios agradan, estamos siendo nosotros egoístas con nosotros mismos y con Dios. Le estamos negando el derecho a Dios de replicar su santidad en nuestras vidas. Por eso, todo lo que es santo es algo apartado para uso exclusivo de Dios. La santidad de Dios significa estar separado para el pecado y enteramente dedicado a buscar el bien que representa en sí mismo. En otra palabra, hermano, la santidad denota una cualidad relacional al igual que una cualidad moral. En Isaías 6:3 y en Apocalipsis 4:8 se describe a Dios como santo. Y esto es bueno que entendamos esto. ¿Por qué? Porque aquí se da énfasis a la palabra. Y el único atributo que se menciona 3 veces de los atributos de Dios es el de su santidad, dando a entender que es muy importante para nosotros prestarle atención a esto. Se describe a Dios como santo, santo, santo. Ustedes escucharon el himno que cantamos al principio, que mencionaba 3 veces el atributo santo de Dios, porque hay que ponerle mucha atención cuando la Biblia repite la palabra 2 y 3 veces. Cuando los escritores bíblicos deseaban enfatizar que algo era de suma importancia, repetían la palabra a fin de llamar la atención a lo que se decía. Jesús llamaba la atención en sus declaraciones al repetir la palabra, por ejemplo, de cierto te digo. Eso está en Juan 5:24. También Juan 6:47. O también cuando mencionó la palabra Jerusalén, Jerusalén, enfatizando, dando énfasis de que lo que estaba diciendo era algo que había que prestarle atención. Esto está en Mateo 23:37. O llamar a alguien por su nombre, como lo hizo en el caso de Marta, de acuerdo a Lucas 10:41. Marta, Marta, una cosa te falta. Entonces, de todos sus atributos, solamente la santidad de Dios es mencionada 3 veces seguidas, hermanos. Y si esto es así, es porque el Señor quiere que le prestemos la debida atención a estas palabras. ¿Por qué? Porque entender el significado de la santidad es nosotros comprender el fin al cual estamos llamados. Estamos llamados a ser santos como Dios es santo. Estamos llamados a vivir una vida santa, separado de todo pecado y de todo mal. Estamos llamados a ser representantes del carácter de Dios, porque el carácter de Dios nadie lo puede ver, pero al ver el carácter de Dios y su santidad reflejada en mí, pueden ver los atributos de Dios materializados en una persona física. Por eso es que de todos los atributos es el único que se menciona en 3 ocasiones. Esto indica que es algo de suma importancia la naturaleza de Dios y es verdaderamente santa, es pura y buena, hermanos. Cuanto más cerca estemos de Jesús, más imperfectos nos reconoceremos, porque nos veremos tal como somos. Claramente veremos nuestro defecto a la luz del contraste de su perfecta naturaleza y de su santidad. Esto es una señal cierta de que los engaños de Satanás han perdido su poder y de que el Espíritu de Dios está obrando en nosotros un cambio. Entonces, mientras más nos acercamos a Jesús, mientras más contemplamos la santidad de Cristo, más imperfectos nos sentimos. Entonces, esto es un indicativo de que se está desarrollando en nosotros un carácter de santidad. Nosotros nos sentimos miserables, pero el mundo espiritual nos ve con la luz que refleja el carácter de Cristo. Así se va y se manifiesta la santidad entre nosotros. Hay un evento que está en el libro de Éxodo,
capítulo 34, cuando el Señor estaba entregándole la tabla del decálogo con los 10 mandamientos a Moisés. Que Moisés estuvo en la presencia del Señor y pudo ver, contemplar su carácter, pudo contemplar su naturaleza. Y esto, al estar expuesto a la luz de su santidad, él reflejó la luz de Dios a través de él. Cuando él comprendió el carácter santo de Dios, que pronuncia la palabra Jehová, Jehová, fuerte y clemente, que no permite el pecado porque es un Dios santo, que no acepta que el pecado mora en su presencia. Cuando él bajó con la tabla de los 10 mandamientos, su rostro refugía con tal luz que los hermanos que no estaban santificados, que estaban en el pueblo esperando, no pudieron soportar la gloria y la santidad de Dios reflejada en él y pidieron que se cubriera el rostro. Esto mismo ve el mundo espiritual en nuestros rostros, hermanos, cuando nosotros estamos en la presencia de Cristo en búsqueda de la santidad. La santidad es un don de Dios y es a la vez un mandato de Dios. Por eso deberíamos orar pidiendo santidad y esforzarnos por manifestarla a diario. Debemos orar a Dios porque desarrolle en nosotros su carácter santo, que desarrolle en nosotros la santidad y esforzarnos en manifestarla a diario, hermanos. En el Nuevo Testamento, los creyentes son llamados santos. Escuchen esto porque es muy importante. Por causa de su relación única con Jesús, que los separa para un propósito especial. Ser santo no lo hace éticamente perfecto y sin pecado, sino que los cambia a fin de que puedan comenzar a vivir una vida pura y santa. En 1 Corintios, Pablo dice lo siguiente, 1 Corintios 1 y 2, dice, Pablo, llama a los corintios santos. O sea, y cada vez que Pablo escribía una carta, se refería mucho a los santos que habitan en tal provincia, a los santos que habitan allá. No quiere decir de que esa persona fueran perfectas, pero estaban en el camino de la perfección, de la santidad en sus vidas, que es el mismo camino, hermano, que tú y yo estamos recorriendo en este momento. Estamos recorriendo el camino de la perfección y la santidad, pero solo ese camino y ese propósito se puede lograr contemplando a nuestro Redentor Jesús, contemplando su vida, sus obras, haciendo lo que Él hizo, cumpliendo con nuestro propósito, con nuestro llamado. Entonces estaremos desarrollando un carácter santo conforme al carácter de Cristo Jesús. Los creyentes son llamados a buscar la santidad sin la cual nadie verá el rostro de Dios. O sea, somos llamados a ser santos. Para poder ver el rostro de Dios, tendremos que ser santos. Si usted se cree que no es santo, esfuércese por alcanzar la norma de la santidad en su vida, por desarrollar en su ser la mente de Cristo, pensar en las cosas de Cristo, vivir como vivió Cristo, y esto desarrollará en nosotros una vida santa y pura. La aceptación de Dios de cada creyente es perfecta desde el inicio, pero nuestro crecimiento en la santificación es un proceso de toda la vida. Necesita seguir extendiéndose cada vez más para que seamos transformados a la imagen inmaculada de aquel que nos salvó y que es santo, que es Cristo Jesús, hermanos. ¿Qué nos dice Corintios, capítulo 1, versículo 6? Y también Timoteo habla de esto, acerca de la santificación. Nuestra santificación se logra por la fe. Yo tengo fe en las promesas de aquel que me llamó. Yo tengo fe en que Él me dijo que no me va a dejar solo. Tengo fe en que Él me dijo que estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Tengo fe que Él me dijo
que me va a dar su Espíritu Santo y que me va a guiar a toda verdad. Y la verdad es la que me santifica. La palabra es la que me santifica. Y el vivir, escuchar, meditar en su palabra, en las obras y los hechos de Cristo, me transforman a su imagen y semejanza. Somos transformados por la contemplación. Somos transformados por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que oímos. Somos contemplados por lo que practicamos y expresamos de la palabra de Dios. Nuestra transformación a su semejanza viene por la acción de su Espíritu Santo, obrando todos estos cambios en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva a contemplar el carácter de Jesús y por medio de ello somos contemplados. Dios nos dice que debemos ser santos porque Él es santo. Hay una batalla, hermano, que se libra en todo creyente. La tensión que todos enfrentamos se produce por el hecho de que el pecado mora en nosotros, de acuerdo a Romanos 7:20. El apóstol Pablo sabía acerca de esta batalla cuando declaró hacia el final de su vida. Dice, yo mismo no pretendo haberla alcanzado esa medida de santidad. Pero sí él dijo una cosa que me encanta repetirla. Yo tampoco no pretendo haberla alcanzado, pero sí una cosa hago, olvidándome todo lo que queda atrás, prosigo a la meta, a todo lo que se extiende por delante de mí, al galardón que me espera en Cristo Jesús. Pero cuando haya vencido el pecado en mi vida a través de una vida santa y pura. Dice Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio supremo, el llamado de Dios en Cristo Jesús. Pablo lo tenía claro. La lucha que debemos librar, hermano, es contra el pecado. La batalla a la que somos llamados a pelear es fijar los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El enemigo va a tratar por todos los medios, hermano, de que no fijemos los ojos en Jesús. El enemigo va a luchar contra viento y marea para hacer que desviemos nuestra mirada de Cristo y la dirijamos hacia lo terrenal. Que quitemos la mirada de lo celestial y la pongamos en lo terrenal. Por eso Él va a trabajar en nuestra mente. Vamos a librar una batalla férrea. No se nos ha dicho que será fácil, pero sí se nos ha prometido que el Espíritu de Jehová estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dándonos fortaleza y victoria en cada lucha que emprendamos por medio de un así, dice Jehová. La batalla que estamos llamados a librar es de la de fijar los ojos en Cristo Jesús, hermano. Demasiado a menudo nuestra religión se centra en nosotros mismos y nos enfocamos demasiado en nuestras victorias y en nuestras derrotas en vez de fijarnos en Dios, el único que puede darnos la victoria sobre el pecado. Cuando el Espíritu Santo, hermano, nos ayude a ver a Jesús, no tendremos deseo alguno por el pecado y todo lo que tan fácilmente nos enreda es puesto a un lado. Así que vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Vamos en la próxima semana a continuar con el resto del tema y vamos a entrar en la segunda fase de la santidad. La santidad nos lleva a revelar el carácter de Dios en nosotros. La santidad nos lleva a desarrollar el carácter de Dios, pero únicamente el carácter de Dios se reflejó en sus normas y estatutos. Y esto lo vamos a conocer en el próximo tema que estaremos debatiendo sobre la santidad de Dios. Así que el Señor le bendiga y por hoy completamos la primera parte de este mensaje. Bendiciones.